Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio ya número 16 de esta parte 4 de la serie de 5 partes, el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Hay muchos creyentes que cuando vienen a la reunión quizás tienen el sentir de que no hayan recibido nada del Señor, pero el Señor todavía requiere que cumplan su función porque son sus siervos. Tal vez usted se quiera excusar diciendo que el Señor no le ha dado nada. Esto significa que el Señor no aventó nada en usted, no sembró nada en usted. Pero aún así, Él exige cosecha, cierta siega. Muchos hermanos les gusta decir que son muy débiles y hablan de cuánta ayuda necesitan. A veces buscan que se les muestre empatía y simpatía con todo esto. A veces ese hablar es solo enfocado en cómo se siente, en un obrar almático, es su reacción a diferentes circunstancias por las que están atravesando y se sienten así, no porque han visto la debilidad del yo, sino porque ellos dicen ser débiles por la situación en que están atravesando. Al fin de cuentas, uno será lo que dice que es. Tenemos que aprender a declarar que hoy no somos débiles, porque la debilidad del yo abre las puertas a la vida fuerte, a la vida en resurrección. En 2 Corintios 12:10, Pablo dijo que cuando él era débil, entonces era poderoso. Por tanto, no hay excusa alguna. Si usted viene y proclama que está experimentando juntos a otros la vida resucitada como su fuerza, oh amado, eso dan deseo de congregarse y servir juntos al Cristo. El Señor nos ayude a ver la luz para reaccionar por la verdad y en la verdad y de acuerdo a la verdad en cada situación. Notaron lo que el Señor dijo en Mateo 25:28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. En el versículo 29 de ese mismo capítulo, el Señor añade, porque a todo el que tiene, le será dado. Y tendrá en abundancia o tendrá más, porque no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto quiere decir, hermano, que cuanto más tengamos, más nos dará el Señor. Y cuanto menos tengamos, más nos quitará el Señor. Así opera la administración eterna, así opera el diseño divino. El Señor únicamente le da a los ricos. El que es pobre no recibe nada. Es más, el Señor le quita a los pobres para darle a los ricos. Esto parece contrario a un montón de cosas que tenemos en la mente. A los que tienen 10 talentos, el Señor le va a dar uno más. Amado, cuando venga a las reuniones, jamás piense que usted no tiene nada. La Escritura declara, 1 Corintios 14, que cada uno de vosotros tiene. Si tiene el concepto de que no tiene nada, usted está yendo contra la misma Escritura y el Señor le quitará lo que tiene y se lo dará a otro. Esta es la administración del Señor. No piense que esto es un asunto o un concepto nuestro. No, esta es la economía de Dios, la administración divina revelada en Mateo 25. Muchas veces cuando hemos venido a alguna reunión para servir a Cristo no tenemos nada o nos sentimos que no tenemos nada, pero una vez que abrimos la boca y abrimos el Espíritu, finalmente viene como un flechazo allí del Espíritu a nuestra mente y viene allí un libro, un versículo y abrimos la boca y el Señor puede hablar. Todos tenemos que comprender que el Señor es severo. No les da nada, pero sí les pide mucho a ustedes. Oh amado, no nos da nada, pero nos pide mucho. Él ciega donde no sembró y cosecha donde no aventó. Y lógicamente todo esto es porque en realidad sí sembró y sí aventó. Toda vez que usted abra su boca para hablar a fin de desempeñar su función en obediencia y en cooperación a la exigencia del Señor, de inmediato usted abre la vía por la cual el Señor puede brotar. Él es rico en usted, pero usted tiene que ejercer su función por fe. Qué lamentable es ver muchos creyentes que jamás se percatan de esto. Después de ser salvos necesitan ser vírgenes prudentes que crecen en vida y también tienen que ser siervos apropiados que sirven al Señor con los talentos que Él le dio. Todos tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes y también tenemos que ser como aquellos que usan sus talentos. De otro modo, cuando el Señor regrese tendremos un problema. Esto implica que en el tiempo de la manifestación del reino tendremos que rendir cuenta por nuestras carencias. Muchos creyentes se preocupan únicamente por una cosa,
Ser salvos es ir al cielo. Ellos piensan que siempre y cuando sean salvos, un día irán al cielo y todo estará bien. Pero este concepto, y ante este concepto todos tenemos que decir un fuerte no, pues todavía subsiste un problema. El capítulo 13 de Mateo nos permitió ver que el Señor sembró una semilla y que todos nosotros somos trigo. Pero esto corresponde únicamente a la etapa de la siembra. Él sembró, salió el sembrador y sembró. La cosecha de la mies es presentada aquí en Mateo 24 y 25. En el capítulo 13 el Señor sembró la semilla y en los capítulos 24 y 25 Él viene a cosechar. Y desde este punto de vista no podemos decir que el Señor no sembró nada en nosotros, no importa cómo usted se siente, amado. Por lo cual tampoco podríamos afirmar que el Señor es un amo severo que recoge donde no aventó, porque en la realidad Él sí sembró. No sería justo decir esto, pues Él ha sembrado, Él se ha sembrado Él mismo. Y por lo menos usted tiene un talento. ¿Podría usted afirmar que no ha recibido nada de parte del Señor si ha recibido su vida? Usted ha recibido por lo menos una pequeña porción de parte del Señor, sin importar cuán pequeño sea el don o talento que usted haya recibido del Señor, tiene que usarlo. Cuando más use ese pequeño don, más se aumentará. Si usted lo usa, se multiplicará. Cuanto más use su talento, más el Señor le dará. Pero cuanto menos use el talento, ese don que el Señor le ha dado, más perderá. El Señor le quitará algo a usted. Esta es una situación seria. Leamos Mateo 25:30. Al esclavo inútil le dijo: echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Amados, que el Señor abra nuestros ojos para ver que estas palabras son dichas por el Señor mismo. Según lo dicho por el Señor en esta porción, en este versículo, incluso alguien que ha sido salvo puede ser echado en las tinieblas de afuera. Mire, no podemos estar preguntándonos qué clase de tinieblas son estas, pero le decimos esto en sentido general: no será un lugar placentero. ¿Piensan acaso que estarán riendo, o estaremos allí, o el que esté en las tinieblas de afuera estará regocijándose en las tinieblas de afuera? Hay quienes afirman que este esclavo ocioso jamás fue salvo, pero esto no coincide con lo que vemos allí en la Escritura. Si él jamás fue salvo, ¿cómo podría ser un siervo del Señor? Más aún, si él jamás fue salvo, ¿cómo podría el Señor darle algún talento o don? Sin duda alguna, este siervo indolente representa a alguien que ha sido salvo. Los tres esclavos, los tres son esclavos y los tres recibieron algún talento. Así que esta es una prueba contundente de que los tres, todos ellos, son salvos. En cuanto a la salvación concierne, no hay diferencia en estos tres. Podríamos afirmar, que el que ha recibido de ellos, podríamos afirmar que debido a que uno de ellos tiene menos talento, este no es salvo. ¿Acaso podríamos decir que el siervo que recibió 5 talentos es completamente salvo, pero que el que recibió 2 talentos era medio salvo y que el que recibió un talento no era salvo? Si él recibió un talento, ciertamente es salvo. Los que afirman que una persona puede perderse eternamente debido a ser ocioso, están diciendo que la salvación no es por gracia, sino por obra. Pero según el principio divino, la salvación es dada por gracia. Esta parábola no está relacionada con esa salvación del infierno o la condenación eterna, sino con algo que va más allá. Esta parábola está relacionada con la manera en que servimos al Señor después de ser salvos. Tanto las 10 vírgenes son salvas como también los 3 esclavos, los 3 siervos allí. Los que estas parábolas, estas 2 parábolas recalcan, incluso los que somos salvos debemos ser diligentes para ser llenos del Espíritu como vírgenes prudentes, y además debemos ser fieles para servir a Cristo como esclavos diligentes. En el versículo 21 leemos allí: su Señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Este versículo no se relaciona con la salvación de la condenación, sino con una recompensa. Alguien fue invitado a participar del gozo del Señor. El siervo que recibió los 5 talentos fue hecho gobernador sobre muchos y entró en el gozo de su Señor. Asimismo, el siervo que recibió 2 talentos también fue puesto sobre muchos y entró en el gozo de su Señor. Así que aquí entrar en el gozo de su Señor no se refiere a la salvación de la condenación. Más bien significa que estas personas recibieron algo como una recompensa adicional a esa salvación de la condenación. Con respecto al siervo perezoso, el amo dijo entre los versículos 24 al 28, vamos a leer esta versión que tenemos acá, acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: esclavo malo y perverso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no aventé. Por lo tanto, deberías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recobrado lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Esto no quiere decir, amado, que la salvación de la condenación, esa salvación eterna, le fue quitada al esclavo perezoso, sino que quiere decir que él sufrió a causa de no haber sido diligente. Él sufrió el no recibir la recompensa. Si somos esclavos fieles que usan los talentos que el Señor Jesús nos dio, cuando Él retorne, nos recompensará. Bendito sea su nombre. Seguiremos, amados, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.